El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos medios días de este miércoles 26 de junio de 2013. Estamos en una emisión más de Detrás de tu voto hay buenas noticias que organiza, promueve el Instituto Electoral del Estado de México. Estamos transmitiendo o nos puede escuchar desde la página web www.im.org.mx. También puede llamarnos o comunicarse con nosotros a los teléfonos 01800, que es sin costo, por supuesto, 712-4336, y de igual manera nos puede consultar a través de la página de Facebook IM Oficial, además vía Twitter, por @IM_MX. Estamos el día de hoy para abordar un tema interesantísimo, pero sobre todo en donde hay mucho por hacer todavía. Hoy hablaremos de equidad de género. Para eso, saludo con mucho gusto y nos acompañan Sayonara Flores Palacios, subdirectora en la Secretaría Ejecutiva General del Instituto Electoral Estatal. ¿Qué tal, Sayonara? Muchas gracias. Buenos días. Y también hablará con nosotros Rosa María Hernández Ramírez, secretaria de Equidad y Género de la Federación de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Hola, buenos ¿qué tal, días. Rosa María? Mi nombre es Veneranda Mendoza y le saludo e invito a que continúe con nosotros. Equidad de género es un tema realmente interesante, tiene muchas tareas pendientes, no solamente en México y el Estado de México, sino a nivel mundial. Por ejemplo, quizás un referente muy objetivo resulta el ingreso económico de hombres y mujeres, incluso refiero a nivel mundial. Consultando algún material el día de ayer, con el objetivo de traerle información interesante, pues resulta que hasta en Europa ocurre este fenómeno de la inequidad de género. En Europa, por ejemplo, hay diferencia en los ingresos entre hombres y mujeres de alrededor de 5.700 euros al año. Es decir, a trabajos similares entre hombres y mujeres, incluso en Europa, los hombres ganan 5.700 euros en promedio, más que las mujeres, insisto, realizando labores u ocupaciones similares o equivalentes. En México, pues no andamos muy distanciados de ello, a pesar de que en materia democrática, y quiero empezar por la materia democrática, por el órgano en el que estamos, el Instituto Electoral del Estado de México, a pesar de que en 1947 ya es una realidad el voto femenino en México, pues resulta que a estas alturas tenemos todavía muchas precariedades, incluso democráticas. ¿A qué me refiero? Bueno, el día de hoy el padrón electoral y la población en general está conformada o integrada en México y en el Estado de México con aproximadamente 51% de mujeres, lo que nos llevaría a presumir que los espacios a razón de 51% estarían ocupadas por mujeres en cargos en directivos de representación popular, etcétera. No ocurre. Resulta que en la entidad y en la actualidad solo 6 de 39 diputadas locales que tiene el Partido Revolucionario Institucional son mujeres. En el Partido Acción Nacional ocurre que solamente hay 3 mujeres diputadas de 11 legisladores que tienen total esta bancada. En el Partido de la Revolución Democrática hay 2 diputadas de 12. En el Partido Verde Ecologista de México, 1 diputada de 4. Y en Nueva Alianza, en Partido del Trabajo y en Movimiento Ciudadano, no existe ninguna legisladora. Esto es solamente un ejemplo de la disparidad que aún existe entre hombres y mujeres en materia de responsabilidades directivas o de representación popular, etcétera. En el Consejo General del IEM, bueno, no es responsabilidad directa del Consejo General del IEM, sino de los diputados que se encargan de elegirlos, pero en la actualidad no tenemos ningún consejero, ninguna mujer consejera electoral. En otros momentos las ha habido, por ejemplo, incluso una presidenta, María Luisa Ferrera Paniagua, ¿no? Sí. Que fue alrededor del año 2000, si mal no recuerdo. Ha habido también consejeras en otros momentos. La propia Sayonara Flores es un ejemplo de ello. Alrededor de 2008, Sayonara fungió como consejera electoral. Uh-huh. Y bueno, en la actualidad la tenemos afortunadamente como responsable de una área en el Instituto Electoral del Estado de México, como ya lo hemos referido, subdirectora en la Secretaría Ejecutiva General.
Sayonara, parece que el Instituto Electoral del Estado de México está haciendo esfuerzos por promover la equidad de género. ¿Por qué no nos comentas cuáles son estos esfuerzos? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están viendo a través de la red. Antes de que te platique qué es este asunto de la equidad de género, nada más déjame hacerte una precisión. También yo me di a la tarea de ver cuántas mujeres hemos tenido en el Consejo General. A lo largo de 17 años solamente hemos tenido 4 mujeres en el Consejo General. A lo largo de 17 años hemos tenido 3 directoras de área únicamente y 8 representantes de partido en el Consejo General, mujeres. Entonces, bueno, las cifras son un poquito bajitas, pero bueno, esa es nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de venir o de tratar el tema de equidad de género en el Instituto Electoral del Estado de México? Nosotros en esta fase que llamamos interproceso, cuando no tenemos procesos electorales, es muy importante la actualización de los temas que interesan a la sociedad. Es muy importante que los servidores electorales estemos actualizados en temas que están muy en boga. Y es una tarea de nosotros como servidores permanecer actualizados y capacitados. Este tema, así como muchas otras cuestiones y muchas tareas que venimos realizando en el Instituto Electoral, se pueden hacer posible gracias a las facilidades que dan en la Secretaría y en general las autoridades en este momento y la preocupación que tienen por mantenernos permanentemente actualizados. Nosotros tenemos, déjenme comentarles antes de entrar en materia, hemos tenido diferentes cursos a lo largo de este año, cursos que se llevan a cabo con el tribunal, cursos que nosotros mismos organizamos, tenemos maestrías en puerta, tenemos conferencias que se han venido dando a lo largo de todo este año, hemos tenido actividades socioculturales, entonces es una preocupación permanente de nuestra institución que los servidores electorales en este momento en el cual no tenemos la carga de trabajo que se nos viene durante el proceso electoral, que estemos actualizados, que estemos informados. Y el tema de equidad de género pues es parte del lenguaje político, es parte de la cultura política y del cual nosotros tenemos que saber un poco más. Porque estos asuntos se han venido manejando y aparentemente sabemos de este tema, pero como lo hemos visto ya en nuestro primer curso introductorio que nos vino a dar la maestra Rosa María Hernández, pues todavía nos falta mucho por aprender de estos temas. ¿Cómo surge este asunto? Bueno, pues en este marco de actualización y de profesionalización constante que tenemos los servidores electorales, tenemos reuniones periódicas para saber qué están haciendo las otras áreas entre los propios servidores electorales. Tenemos círculos de estudio en donde analizamos textos que puede ir desde literatura. Hemos estado analizando literatura política, novela y algunos otros temas interesantes. Entonces, de estas charlas, de este espacio que nos damos para prepararnos para el próximo proceso electoral, surgió la idea de los propios servidores electorales de tratar este tema. ¿Por qué no tratamos este tema de equidad de género? ¿Qué están pensando? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las investigaciones más recientes? Porque, insisto, hablamos mucho de esto de equidad de género y a veces creo que estamos hablando incorrectamente. A la maestra Rosa María, bueno, ya tenemos algún tiempo de conocerla, sabemos de su trayectoria académica. Simple y sencillamente nos pusimos en contacto con ella, nos platicó que era la Secretaría de Equidad y Género de la FAPA-UAM y entonces empezamos a organizar este curso que ha resultado muy interesante. Hemos tenido mucha demanda. Inicialmente, como es un curso taller, es un curso donde va a haber dinámicas interesantes. Habíamos puesto un límite de servidores electorales, pero resulta que, bueno, rebasamos las expectativas. Entonces dijimos, abrámoslo a quien quiera conocer de este tema. Y entonces aquí estamos con la maestra, que fue quien nos dio la primera plática introductoria al tema. Tenemos en las próximas semanas 5 cursos más, desde aquí hasta el mes de julio, hasta el 15 de julio. Nosotros estaremos hablando con los expertos, con los académicos de la universidad, de nuestra casa de estudios, sobre temas de equidad y género muy diversos. Creo que van a ser polémicos, creo que van a ser interesantes
Y bueno, esa es la razón por la que estamos con este curso de equidad de género, en el marco de la actualización, de la profesionalización, de la capacitación constante que nuestra institución tiene con sus servidores electorales. Rosa María, llama la atención de entrada que la FAPA-UAM tenga una Secretaría de Equidad y Género. ¿Por qué no nos comentas cómo surgió, por qué surgió una dependencia de esta naturaleza? Muchas gracias. Quisiera comenzar mi participación agradeciendo nuestra participación aquí en el Instituto Electoral del Estado de México. Mi secretario general, el médico Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, a través mío manda un saludo y un reconocimiento a este vínculo que estamos haciendo entre instituciones, porque es para nosotros también muy importante. Quisiera comenzar diciendo quiénes somos. Nosotros somos, todo el mundo nos llama FAPA-UAM, somos la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es decir, somos el sindicato académico de nuestra máxima casa de estudios de la entidad. Uh-huh. Agrupamos a más de 6,300 docentes en las diferentes asociaciones que están a lo largo de todo el territorio estatal. Y como bien lo dice la licenciada Sayonara, que gracias a ella hicimos este vínculo, también quiero agradecer todas las gestiones que hemos estado teniendo para llevar a cabo con éxito este primer curso de equidad de género. Y quiero comentarles que la FAPA-UAM se constituye como sindicato desde 1979. Pero ya con el transcurrir de los años comenzó la idea de la Secretaría de Equidad de Género cuando se les hacía un reconocimiento en primer lugar a las... Cuentan ahí la historia, ¿verdad?, de que fue primero con desayunos informales para el Día de las Mamás o Día de la Mujer, y posteriormente, como nuestros académicos finalmente están en la punta del conocimiento, de las nuevas tendencias, se habló de la necesidad de reconocer el trabajo de las académicas, no solo las que son madres, sino en general. Es decir, y entonces a partir del año 2001, aunque desde el 97 ya se vienen haciendo eventos y de reconocimiento a la mujer, es a partir del 2001 cuando se crea la Secretaría de Equidad de Género. Quiero decir también que en el ámbito nacional, porque nosotros pertenecemos a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, es decir, la que agrupa a todos los sindicatos de todas las universidades, somos de los pocos sindicatos que han abierto brecha y que tienen esta Secretaría de Equidad de Género. Esto nos ha permitido a lo largo de todo este tiempo establecer, como nuestros estatutos lo marcan, difundir la cultura de la equidad de género entre los académicos y entre la comunidad en general. ¿A través de qué? De investigaciones, de publicaciones, de eventos, de cursos, de vincularnos con la comunidad para hacer la difusión de esta cultura de la equidad. Porque pensamos como universitarios que tenemos una responsabilidad social muy fuerte, que es con nuestra sociedad. Es decir, igual como comentábamos en la primera sesión del curso, tanto el Instituto Electoral como nosotros tenemos una responsabilidad que es la formación de los futuros ciudadanos. Uh-huh. Es decir, estamos en el ámbito de la generación de nuevos paradigmas educativos y la equidad, aunque se han dicho se han elaborado muchas leyes, decretos, etcétera, pues comienza desde la formación inicial, desde que estamos en el seno de la familia y donde se nos educa dentro de ciertos parámetros, y precisamente lo que buscamos es generar mejores condiciones tanto para hombres como mujeres. Entonces, y de propiciar que toda la gama de oportunidades que se da en diferentes ámbitos sea en un entorno equitativo tanto para hombres como para mujeres. Entonces, así surge la Secretaría de Equidad de Género. Tenemos publicaciones, como repito, eventos, y hemos hecho trabajo ahí dentro de nuestra comunidad, pero afortunadamente tenemos este tipo de contactos que nos permiten permear a la sociedad. Nuestros académicos realizan estudios, incluso con encuestas, estudios de caso, estudios de campo, y sus reflexiones las llevamos precisamente a foros, a eventos, y pues con eso nosotros nos estamos vinculando con nuestra sociedad, y por supuesto cuidar que en el ámbito laboral nuestros académicos tengan también unas condiciones equitativas. Sayonara, este taller, ¿a quién va dirigido? Sí, este taller está pensado inicialmente para los servidores electorales. Ajá. Es decir, nosotros quisimos, pues era la primera vez que nos acercábamos con este tema, con los maestros de la FAPA. Entonces dijimos, bueno, vamos a organizarlos para los servidores electorales. Entonces, en esta ocasión están inscritos a este curso pues los servidores de distintas áreas. Ajá. Entonces, quizá más adelante podríamos organizar algún otro curso más abierto a quien le interese este tema. Pero inicialmente, insisto, forma parte de las actividades
desde la Secretaría Ejecutiva General de este instituto, pues se organizan. Ajá. Cuando hablas de servidores electorales, ¿te refieres a hombre, mujer, indistintamente? Sí, yo creo que estos asuntos de equidad de género tienen mucho que ver con la formación de uno mismo, ¿no? O de una misma, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo me voy a expresar? Yo creo que cuando uno está consciente de la igualdad que debe de tener o que debe de haber, y la equidad que debe de haber entre hombres y mujeres, empieza uno a manejar un lenguaje diferente y entonces, en mi caso, yo no tengo esa complicación de estar utilizando, es para los servidores, es para las servidoras, las compañeras, los compañeros. Yo creo que en este instituto hemos logrado, tanto las mujeres como los hombres, un respeto hacia nuestro trabajo, hacia el trabajo de los compañeros, ahora sí lo voy a decir, y de las compañeras. Entonces quizá no estemos tanto con esa complicación, aunque yo creo que sí todavía tenemos que ir mucho más allá de estos asuntos que nos hacen diferentes y en los que nosotros como mujeres queremos que se nos trate no solamente con igualdad, sino con equidad. Ajá. Bueno, la pregunta se planteó en el siguiente sentido. Estamos hablando finalmente de equidad de género, pero muchas veces pensamos que son asuntos que conciernen únicamente a las mujeres, no, cuando también conciernen al sexo masculino. Por eso la importancia de que también vaya dirigido a los hombres y no se encierre, sí, en una sola. Sí, en ese sentido, qué bueno que haces esta acotación, porque efectivamente estos asuntos de equidad de género no tienen que ver con una lucha en el sentido de que estamos en contra de los señores, estamos en contra de los hombres. No, es un llamado a hacer conciencia de que tanto los hombres como las mujeres, en igualdad de circunstancias, si estamos igualmente preparados, debemos tener las mismas oportunidades. Y bueno, ya veíamos algunos ejemplos. Hay hombres también maltratados, insultados, vejados, que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, no es un asunto exclusivo de mujeres, ¿eh? Es un asunto que va mucho más allá, pero sí que es un llamado a concientizar de que en las condiciones en que nos desarrollamos en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral y en nuestra vida inmersos en esta sociedad, debe de cambiar, ¿sí? Deben de cambiar ciertas actitudes que discriminan tanto a hombres como a mujeres. Uh-huh. ¿En qué consiste el curso, Sayonara? ¿Su duración? Sí, vamos a tener el curso los lunes. Voy a platicar un poquito los temas y quiénes nos van a acompañar. El próximo 1 de julio hablaremos de equidad y diversidad sexual. Vendrá el doctor Aristeo Santos López. El 3 de julio tenemos el tema cultura de la no violencia y equidad de género. Es un tema muy interesante. Lo viene a dar la doctora Noemí Martínez Leal. Este asunto de la cultura de la no violencia deriva de una maestría que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual desde 2007 está esta maestría Estudios sobre para la paz. Estudios para la paz y el desarrollo. Entonces esta maestría es en colaboración con España. Entonces ellos planteaban o se plantea de manera general en esta maestría, oigan, aguas porque hay muchas cuestiones violentas que estamos manejando. La violencia no quiere decir que estemos en guerra armada. Uh-huh. La violencia puede ser a la hora que nos expresamos, a la hora que nos sentamos, en el momento que hacemos alguna broma pesada a algún compañero. Entonces, las teorías que manejaron o que se manejan en esta maestría son muy interesantes. Entonces, este tema de cultura de la no violencia y equidad de género creo que va a ser también muy interesante. Hay otro que es el 8 de julio que se llama Redacción con Equidad de Género. Vendrán 2 académicos, el maestro Lino Martínez Rebollar y la maestra Guadalupe Melchor Díaz. Y finalmente nosotros cerramos este curso el 15 de julio con un tema interesante también, nuevas masculinidades. ¿A qué se refiere esto, no? Bueno, ya podremos tener oportunidad de hablar más adelante a qué se refiere este tema. Y el tema lo viene a dar la doctora América Luna García. O sea, como puedes ver, son temas que podríamos decir, a lo mejor trata de esto. Realmente todavía no lo sabemos, ¿no?
pero creo que han despertado un interés interesante, un interés importante en todos los servidores, y ahí estamos. Quizá, no sé si la maestra Rosy nos podría hablar de alguno de los cursos que vamos a tener, porque ella es la que coordina un poco más este asunto. Gracias. Bueno, quiero agregar nada más, muy bien, la licenciada Sayonara ya lo ha comentado muy bien, solamente quisiera agregar que quienes vienen a impartir los cursos pues son gente especializada del área, que tienen investigaciones realizadas en torno a la temática que van a abordar, entonces yo creo que su experiencia, tanto académica como laboral, es un sinónimo de la calidad con la que nosotros queremos ofrecer precisamente aquí al Instituto este primer acercamiento a la cultura de equidad de género a través de nosotros. El tema, por ejemplo, de nuevas masculinidades, pues es como los hombres ahora se están asumiendo el cambio de roles, que ya las nuevas tareas que se están compartiendo entre ambos géneros y que pues llevan, como decían los especialistas, a una sana convivencia y a una vida más plena. Entonces, pues estamos muy contentos de que también ellos hayan accedido. Hay que hacer un agradecimiento de antemano a nuestros maestros muy nobles y generosos con su saber, porque también no debe de quedar en la academia, sino que por eso estamos, para compartirlo, y espero que supere las expectativas también que se tengan aquí en relación a los módulos que estamos abordando. Que es la parte complicada, ¿no? Llevarlo a la práctica. Así es, así es. Pero bueno, por algo se empieza. Así la información parece que es el primer elemento de ponerlo en práctica. ¿Y por qué se determinó este acercamiento con la FAPA-UAM, o por qué se decidió que esta temática fuese abordada por especialistas de la FAPA-UAM? Bien, primero porque, tenemos muy a la mano a la Universidad Autónoma del Estado de México, a sus especialistas, a sus maestros, a sus investigadores, y conocíamos ya un poco o mucho quizá de la trayectoria de la maestra Rosa María. Entonces fue realmente muy sencillo, no hubo mucho problema, nos pusimos de acuerdo, sí tuvimos algunas reuniones para acomodar agendas de los maestros y esos, pero ¿por qué con ellos? Bueno, pues porque ellos finalmente, aunque son un sindicato, pues son los académicos que están en constante investigación, son los que están al frente del grupo, son los que están permanentemente actualizados también. Entonces, creo que aquí nos facilitó mucho el tener contacto ya con la maestra. Quiero destacar también otro punto. Los docentes que van a impartir esto tienen grados de doctorado y han estado en eventos a nivel internacional. Entonces, seguramente cuando veamos o se participe aquí de sus currículums, verán que la trayectoria pues avala la temática que vienen a abordar. Y para nosotros también fue un gusto, porque la FAPA-UAM también nos hemos abierto a diferentes cursos, hemos estado también con otros organismos e instituciones buscando esta vinculación, y la equidad de género nos ha permitido precisamente permear con otros, y pues qué bueno que se dio la coyuntura, sí, las condiciones para estar aquí con ustedes. Sí. Me parece incluso que hay una certificación oficial, MEG 2003, otorgada por el Instituto Nacional de la Mujer. ¿Esto qué significa? Bien, la certificación, y hablando de calidad, y ahorita en la actualidad ya ves que uno de las corrientes y paradigmas es la calidad, ¿no? En diferentes instituciones. El Instituto Nacional de las Mujeres es un instituto que, como ustedes saben, pues está abocado a la generación de mejores condiciones, tanto educativas, laborales y económicas de las mujeres, pero si vemos omisión también de los hombres en México. Es decir, ya ahorita parece que hablar de mujeres implicaría hacer una ruptura, pero no, ellos también ya están en la jugada, ahora sí, de ir a la par y al lado de ambos géneros. Esta certificación se inscribe en esa corriente de la evaluación de los procesos y cómo están funcionando tanto empresas públicas, privadas, organismos estatales, municipales, ayuntamientos y la iniciativa privada. Este modelo de equidad de género significa que el instituto genera una serie de evaluaciones y van a los centros de trabajo y revisan las políticas, las condiciones laborales, económicas, educativas, prestaciones en las que se encuentran los diferentes lugares, los ámbitos laborales. Después de hacer una revisión de la información, de hacer preguntas directas con las personas, ellos ven las condiciones que se están viviendo ahí, si hay condiciones propicias para la equidad, para hablar de una perspectiva de género dentro de ese ámbito. Y la Universidad Autónoma del Estado de México el año
desde el año pasado y hasta este año, principios de este año, participó en esta certificación, que si me permiten agregar, los ayuntamientos, por ejemplo, de Metepec y de Toluca ya la lograron. Y la Universidad Autónoma del Estado de México también participó y también logramos esa certificación. ¿Qué significa esto? Que estamos en una institución que se preocupa y ocupa por políticas de equidad de género, se preocupa por su gente, se preocupa por el ámbito laboral. Esto también tiene una condición importante. Previo a la evaluación del Instituto Nacional de las Mujeres viene el Great Place to Work, que también se certifica también los procesos de ambientes laborales positivos y también nos certificaron. Entonces es, digamos, una doble certificación y esto nos conlleva a, obviamente no es que estemos en un top 10 del 100%, tenemos por ahí algunos detalles que ellos mismos nos dicen, saben que en este momento hay que hacer esta mejora y por eso se desarrolla un plan de acción, es decir, es un círculo en el que nos lleva a mejorar continuamente la situación laboral, académica, económica de nuestras maestras y de nuestros maestros, que permea, por supuesto, en el ámbito de los alumnos y de los chicos. Un ejemplo. Y como la licenciada Sayonara ya decía, la violencia se vive cotidiana, no respeta edades, niveles, nivel educativo, nivel socioeconómico. En la Universidad Autónoma del Estado de México estamos preocupados y en la FAPAUEM también por la cultura de la no violencia. En el mes de noviembre, nuestro próximo foro de equidad que tenemos cada año, ese va a ser el tema central, la no violencia entre los jóvenes también. Ustedes hablen ya, y es que la equidad, a partir de la equidad se desprenden muchos temas de convivencia. Entonces, por ejemplo, el bullying, el moving, es decir, las redes sociales, ¿no?, que ahorita están tan en pleno, conlleva mucho de estos principios que pensamos fomentar de sana convivencia. Entonces, logramos esta certificación y pues a partir de ese momento pues estamos todavía doblemente comprometidos para continuar generando mejores condiciones. Este tipo de certificaciones de ninguna manera es gratuito, hay que cumplir con ciertos requisitos que te llevan a obtener la certificación. En efecto, nosotros cumplimos con un 96, me parece, % de los requisitos, o por ejemplo, como FAPAUEM cumplimos ese 96%, entonces estamos muy contentos porque significa que estamos haciendo las cosas correctamente, o por lo menos que estamos tratando de salvar, como tú decías hace un momento, como cuando iniciaste la plática, esas brechas de desigualdad, buscar el empoderamiento, pero no pensado como el asumir el poder, sino como esa toma de decisiones consensuada entre que ambos géneros participen en la toma de decisiones. Y entonces estamos ahí convencidos de ello. También los estudios que se han realizado establecen como una máxima para seguir o continuar avanzando en equidad de género, el hecho de que las mujeres se comiencen a ubicar en sitios de toma de decisiones, porque no significa que estando hombres en las tomas de decisiones no haya avances para las mujeres, pero significa que se complican un poco más. Bueno, más bien estamos hablando que a veces los términos cuantitativos a veces son un poco irreales, es decir, pues a veces no estamos hablando exactamente que sea el 50 y el 50%, que existe una representación del 50 y el 50, sino que finalmente las propuestas, las sugerencias, la voz de las mujeres sea escuchada y que con base en ello se tomen las decisiones. Obviamente también estamos buscando que cada vez las mujeres se integren o nos integremos un poco más a los ámbitos de toma de decisiones, por supuesto. Y un poco antes de irnos a corte, para abundar un poco más sobre la realidad actual de las mujeres en la toma de decisiones, pues no vamos a ir más lejos. En el Estado de México a la fecha no ha existido una gobernadora, por ejemplo, ¿no? Y somos afortunados, tal vez en el Valle de Toluca, las mujeres, queremos pensar lo que así será. En cuanto a alcaldesa se refiere, porque tenemos dos, la de la capital del Estado de México, Marta Isla González Calderón, y la de Metepec, Carolina Monroy, y ha sido así durante los 2 últimos trienios. Insisto, espero para mejoras del sexo femenino, y como bien lo han anotado ustedes, no necesariamente esto significa que nosotras vamos por la revancha, sino que queremos condiciones similares. Por ejemplo, un asunto del que ya hablábamos, el del asunto, la cuestión laboral, sobre todo en materia de ingresos. A la fecha, a trabajos iguales, hay percepciones diferentes entre hombre y mujer, por supuesto, en detrimento de las mujeres, que muchas veces se ven doblemente obligadas a ganar mejor debido a que son madres de familia, muchas veces ya sin el apoyo de la pareja. En fin, hay mucho que reflexionar todavía sobre este tema.
Les recuerdo que estamos en vivo en el programa Detrás de tu voto hay buenas noticias del Instituto Electoral del Estado de México. El día de hoy hablando de un tema interesantísimo y en el que estamos viendo hay mucho por hacer todavía. Equidad de género. Puede escucharnos o consultarnos a través de www.iem.org.mx. También puede llamarnos si tiene alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario al 01800-712-4336, que es sin costo, por supuesto. En Facebook puede seguirnos a través del IEM oficial. En Twitter a través de @IEM_MX. Vamos a hacer una breve pausa y continúe con nosotros. Le invito, hay todavía mucho por decir y cuestiones muy interesantes todavía. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tejupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. En el marco del Seminario Permanente, Partidos Políticos y Sistemas Electorales, que conjuntamente organizan el Instituto Electoral del Estado de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Héctor Tejera Gaona dictó la conferencia magistral Cómo se forma una nueva cultura política, redes clientelares e identidades en la Ciudad de México, en la que mostró un estudio mediante el cual analiza la formación de grupos organizados debidamente identificados y su comportamiento en los procesos electorales. Actualmente, el trabajo legislativo incorpora en su quehacer instrumentos para crear políticas que favorecen a los grupos sociales que históricamente han sufrido discriminación, a consecuencia de diversos fenómenos sociales, ya sea creando leyes de carácter temporal para darles un trato preferencial o el acceso a recursos y servicios con el objeto de mejorar su calidad de vida, afirmó la maestra Nuria Gabriela Hernández Abarca, al impartir la conferencia Acciones afirmativas y el trabajo legislativo en materia de participación política, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Dentro de las actividades que conjuntamente llevan a cabo el Instituto Electoral del Estado de México y la Secretaría de Educación del Estado de México, y a las que se ha sumado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con el objetivo de trabajar de manera coordinada en la formación de ciudadanos con vocación democrática, se llevó a cabo el primer Foro de Valores y Derechos Humanos en Preescolar, en el que se dieron testimonios sobre el impacto que ha tenido en este nivel educativo la conformación de los consejos promotores de valores y derechos humanos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre Todos, un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense, todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán, Canal 34, Coacalco, Canal 12, Tejupilco, Sky, Canal 146, Cablevisión, Canal 134, Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición y por internet en tvmexiquense.mx. Les recuerdo que estamos en el programa Detrás de tu voto hay buenas noticias del Instituto Electoral del Estado de México, hoy hablando de equidad de género, un tema que estamos viendo y conversando. Hay mucha tarea por hacer, insisto,
y no lo decimos nosotras tres que somos mujeres, lo dicen las estadísticas, sí, las experiencias, en fin. Les invito a seguirnos a través de www.iem.org.mx o pueden llamarnos para cualquier duda, comentario, sugerencia al 01800-712-4336, que además es una línea sin costo desde cualquier lugar del país incluso, ¿no? No solo del Estado de México. También puedes seguirnos a través de Facebook en la página IEM Oficial o de Twitter a través de @IEM_MX. Estamos insistiendo en la necesidad un poco, sí, de respaldar con estadísticas o con experiencias esto de la inequidad de género que aún prevalece. Uh-huh. Y que, como decía Rosa María, no necesariamente significan que se tiene que traducir que las mujeres debemos tener 51% de los cargos, uh-huh, o que las decisiones tienen que ser 51% favorables a las mujeres, sino únicamente que se vaya aterrizando en materia cultural y social en la necesidad de que las mujeres sean tratadas con el mismo respeto, uh-huh, que tengan las mismas oportunidades, uh-huh, en fin. Por aquí, fuera de micrófonos, conversaba con Sayonara y ella me hablaba de la necesidad de respaldar también con elementos tangibles esto de la violencia de género. Incluso refería un violentómetro que se ha elaborado a nivel federal y que nos puede dar un indicativo de en qué momento, porque a veces lo hacemos incluso inconscientemente, de en qué momento estamos rebasando esa línea de la equidad de género, o cómo lo estamos fomentando incluso desde nuestras familias, con nuestros amigos, compañeros, en la vida cotidiana. ¿Por qué no nos das mayores elementos ahí? Sí, muchas gracias. Bueno, un poco para también hablar de las estadísticas. Comentábamos que aquí también fuera del aire, que solamente hemos tenido 6 mujeres gobernadoras en la historia, desde 1979 hasta la fecha, ¿no? Son cifras muy pequeñas. Y candidatas a la presidencia de la República hemos tenido solamente 5 mujeres, ¿no? Entonces como parte de las estadísticas, claro, son muy pocas las mujeres. Sí, este asunto del violentómetro me pareció muy interesante, fue parte del curso que nos dio la maestra Rosa María. Este asunto de las actitudes que nosotros tenemos forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestras costumbres, tener ciertas características a la hora de comportarnos, a la hora de hablar. Este curso, y por eso es importante que nosotros tratemos estos temas sobre equidad de género, nos tienen que abrir los ojos para cambiar, para estar alertas de en qué momento nosotros estamos violentando, que la violencia, insisto, no solamente es para los hombres, sino para las mujeres. La maestra nos platicaba, y yo creo que ella va a ser la que nos platique un poco más de este violentómetro, pero nos platicaba de las actitudes que, por ejemplo, tienen los jóvenes, las parejas, y que lo toman de una manera muy normal. Uh-huh. Van de la mano y de repente cualquiera de los dos puede aventar al otro. O cuando uh-huh, son pequeños, si la mamá o el papá maltrata al hijo o a la hija, pues los niños se acostumbran a ese maltrato, y entonces cuando son adultos no solamente repiten los esquemas, sino que asumen que así deben ser tratados, que eso es absoluta y totalmente normal. Y entonces me pareció muy interesante el violentómetro, porque van desde actitudes que aparentemente no tienen nada que ver con violencia o con discriminación, con segregación o con lo que ahora llamamos bullying, que uh-huh, pero no, sí tiene mucho que ver. Y entonces, ojo, ¿por qué es importante entonces conocer de esto? Pues porque si lo conocemos, entonces podremos modificar los patrones de conducta que hemos arrastrado a lo largo de mucho tiempo y que nos han llevado a que en determinados momentos, en determinadas esferas, en determinadas situaciones, asumamos la violencia como algo normal, como algo cotidiano. Y eso no puede ser. O Rosa María, como lo que sigue ocurriendo en muchas comunidades del Estado de México, fundamentalmente uh-huh, rurales, a lo mejor eso no significa que estén exentas las zonas urbanas. Claro. Pero el hecho de que la hija, por ser mujer, todavía no estudia, ¿no? Uh-huh. Que se dan aún casos en pleno siglo XXI. Claro, por supuesto. O la hija, por ser mujer, no tiene permiso para salir después de las 8 de la noche e irse a tomar un cafecito con sus amigas, en fin, ¿no? Uh-huh. Pero como bien comentaba Sayonara, ¿por qué no nos abundas
en qué tipo de conductas o qué tipo de situaciones nos llevan a hablar ya de inequidad de género. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera regresar un poquito y quisiera hacer dos precisiones. Uh-huh. Primero, cuando hablamos de sexo, evidentemente hablamos de las condiciones físicas con las que cada ser humano nace, se determina. Hombre, mujer. Uh-huh. Pero el hecho de nacer bajo un sexo biológico, los patrones culturales han desarrollado ciertos esquemas donde nos llevan a pensar que por el hecho de nacer mujer, por el hecho de nacer hombre, ya tienes que seguir ciertas conductas. Y lo referimos que en el caso de las mujeres se forman los estereotipos. Hablar de equidad nos lleva, como decía un maestro de la facultad, tienes que buscar el contrario para definir una palabra, hablar de inequidad. Entonces, si estamos hablando de equidad es porque hay una inequidad y desde que naces hay ciertos prototipos que se manejan, o estereotipos, mejor dicho, que se manejan en torno a las mujeres, por ejemplo, si me permiten. ¿Cómo debe ser una mujer? Debe ser dulce, debe ser coqueta, debe ser permisiva, debe ser honesta. Le compramos color rosa a la bebé que nació. Y en el caso de los hombres esperamos que sean fuertes, que no lloren, que sean valerosos, que se arriesguen. Muchas veces los medios nos han manejado ciertos estereotipos de género masculino, ¿verdad? Que parecía que todo el mundo quiere alcanzar. Y entonces como repito, el género es esa construcción social que se ha dado para que una mujer o un hombre asuma el rol de acuerdo al femenino o al masculino. Entonces, esa construcción de géneros hace que desde el seno de la familia, como bien comentan hace un momento, se hagan ciertos papeles, ciertos roles, donde todavía, como bien dicen, hasta el pleno siglo XXI, la hermana tiene que atender al hermano, las mujeres tienen muchísima menos posibilidad de seguir estudiando porque se piensa que en determinado momento asumirán el rol de madres de familia y que entonces ya no es necesario que sigan trabajando. Actualmente también el modelo de familia ha cambiado mucho, las familias ya son, las monoparentales, una buena cantidad de jefes de familia son mujeres. Es decir, ahora ya los roles, la sociedad del siglo XXI nos está transformando. Y en este sentido, pues la equidad de género hablaría de la generación de condiciones justas para ambos. Quiero decir que estos estudios o posturas en pro de la equidad de género han surgido a lo largo de la historia. Desde la Revolución Francesa tenemos ejemplos de mujeres que han luchado, mujeres que han dado la vida, mujeres que lucharon por el voto, mujeres que lucharon por alcanzar cargos públicos y que fueron tildadas de agresivas, de algunas veces se duran sus facultades mentales, es decir, algunas fueron incluso asesinadas porque buscaron esta igualdad de circunstancias. Entonces, los grupos feministas obviamente nos han abierto brecha, pero ahorita lo que buscamos es precisamente esas condiciones de igualdad. El 8 de marzo, y antes de continuar con lo del violentómetro, uh-huh, que es lo que queremos abordar, quiero decir que, por ejemplo, en materia de equidad de género, ustedes saben que el 8 de marzo se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pues también hay un Día Internacional del Hombre, que es el 19 de noviembre. Entonces yo creo que habrá que buscar también los medios y modos para valorar también su papel. Quiero decir, los hombres, y seguramente con las masculinidades y el tema de masculinidades que la doctora América Luna abordará, se verá que el papel de proveedores es un papel también difícil, es decir, el hombre tiene bajo su cargo y dentro de esos estereotipos se le asigna el rol de proveedor de la familia. Entonces, también hasta qué punto conlleva esto una situación difícil o de crisis para ellos, ¿no? Es también interesante abordar ese tipo de temáticas. Incluso desde que tienen prohibido llorar, ¿no? Exacto, desde que no deben manifestar. Es difícil, nosotras la tenemos sencilla, como quiera que sea, nos duele algo y lloramos y nos liberamos, pero ellos sí es complicado también. Entonces, desde algo tan sencillo como eso. Sí. Es decir, ejemplos, por eso te decía que la equidad de género nace desde la formación, es una cuestión de educación y de paradigma cultural. Entonces, y nosotros como universitarios precisamente estamos abocados a la educación de las nuevas generaciones. Por eso nuestro interés y nuestra aportación a abrir ese campo, a abrir esas brechas, a que alguien hizo algo, nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Dentro del curso que abordamos en el módulo, trajimos un instrumento que es autoría del Instituto Politécnico Nacional, en donde es una especie de semáforo para ambos géneros.
Es decir, la violencia no la sufren solamente las mujeres, los hombres también son violentados, y donde va de ciertos niveles, desde bromas hirientes, el chantaje, una cuestión psicológica, y termina con cuestiones ya físicas como encerrar, aislar, el abuso sexual, ¿no? Las violaciones, que bueno, si vemos a las noticias en la actualidad, pues son un tema que está muy en boga, que está la cuestión de los feminicidios, es un aspecto muy delicado y que debe de abordarse, y que obviamente comienza con una cuestión educativa, y que la acción económica también ha conllevado a estos niveles, ¿no? Entonces, con ese violentómetro nosotros queremos difundirlo también, repito, es del Instituto Nacional de las Mujeres y del IPN, pero ojalá que se acercaran, que esté en la página de internet del Instituto Politécnico, del Instituto Nacional de las Mujeres también, para que puedan consultarlo, y todo aquel que se identifique o que nos identifiquemos aquí, pues tratar de, incluso por ahí viene que en alguno de sus momentos ya es necesaria una ayuda profesional para evitar incluso los asesinatos, ¿no? Que a veces ya ven seguramente en las noticias, por celotipia o por alguna cuestión de violencia, son dados en ambos géneros, no es únicamente para mujeres. Pero bueno, esperamos, es lo que estamos tratando de hacer, generar conciencias, y por eso estamos aquí. Esto significa que desde el momento en que hay bromas sexistas, lenguaje sexista, chantajes, ya podemos considerar que quienes aspiran, por ejemplo, a integrar una pareja, en el noviazgo ya es un indicio de alerta. Claro, es decir, esos patrones de violencia, desde psicológica, física, sexual, muchos jóvenes y jóvenes, quiero decir hombres y jovencitas, piensan que con matrimonio van a cambiar, y eso no es, más bien la escala se va haciendo cada vez más alta, se va haciendo cada vez más aguda, la violencia va generando acciones cada vez de mayor mortandad, por ejemplo, ¿no? Entonces nos toca tratar de evitar ese tipo de situaciones, tratar de que alguien, si esté viendo una situación de ese tipo, pues ponerle, como dices, el foco rojo, ¿no? De que tienes que acudir a gente a instituciones. No sé si quisiera comentar de aquí que sabemos que, por ejemplo, en el Estado de México hay leyes y hay, por ejemplo, lugares de refugio donde la gente que se considere que ha sido violentada puede acudir. Hay algunas instancias a las que la gente puede ir a solicitar ayuda, tanto hombres como mujeres, donde puedan ser atendidos para ello. Así es, hay albergues, tenemos el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, que no es exclusiva ya para mujeres. Hablando de bienestar social, se pretendió un poco también involucrar a los hombres que se encuentran en esta situación y que, como ya hemos referido en esta mesa, no están exentos de ser víctimas de segregación, de marginación, de maltrato, ¿no? Así es. Pero uno de estas instituciones a las que se puede recurrir o acudir desde ayuda psicológica, incluso asesoría legal, en fin, es el Consejo Estatal de la Mujer. Puede consultarlo en internet también para tener mayor información. Y a nivel municipal, pues están los sistemas para el desarrollo integral de la familia, para que no tenga que trasladarse hasta la ciudad de Toluca. Si usted tiene acceso a una dependencia de esta naturaleza, con mucho gusto le van a apoyar. Y hemos hablado mucho de equidad de género, pero ¿por qué es importante este tema? ¿Tú qué opinas, Sayonara? ¿Por qué es importante saber sobre equidad de género? Sí, gracias. Yo creo que nosotros como institución hemos traído este tema, primero por la inquietud, como ya dije, que surgió de los propios servidores electorales, para evitar conductas que van desde los pellizcos, los aventones, los empujones, las patadas, las humillaciones, las puestas en ridículo. O sea, todas estas situaciones deben evitarse a todos los niveles, en todas las esferas, ¿sí? ¿Por qué es importante traer este tema aquí a este instituto que se encarga de hacer elecciones? Pues yo creo que simple y sencillamente porque si no hay conciencia de estos temas que forman parte de la preocupación de la sociedad, que forman parte de nuestra cultura política, pues simplemente nosotros no podemos estar al día y atender las necesidades que nos demanda la población y que además nosotros mismos como institución debemos de cumplir. El asunto de la equidad de género es un asunto también de reconocimiento de derechos tanto de los hombres como de las mujeres. Y si no tenemos democracia, no tenemos reconocimiento a estos derechos, ¿sí? Y los asuntos democráticos en este país
y los asuntos de la democracia necesariamente pasan por los procesos electorales que organizan los institutos electorales en este país. O sea, esa es la importancia del tema. Si no hay derechos, entonces no podemos hablar de nada. Para que tengamos derechos, tenemos que hablar de democracia. Ajá. Y entonces de ahí la importancia. Nosotros como institución nos preocupamos por estar a la vanguardia de temas, pero también nos preocupamos por enfrentar los retos que están en boga y que están así muy latentes en la sensibilidad de la sociedad. Y Rosa María, Sí. ¿por qué es importante no solo traer este tema al IEM, sino en general? ¿Por qué es importante hablar, pero sobre todo concientizar acerca de la equidad de género? Nosotros, repito, como universitarios, tenemos a nuestro cargo la formación de ciudadanos y de conciencias, es decir, nosotros, la Universidad Autónoma del Estado de México y nuestros académicos, estamos a frente de grupos. Tenemos a nuestro cargo también la investigación y la difusión. Entonces, para nosotros es prioritario cumplir con la responsabilidad social que tenemos afuera, porque nosotros formamos finalmente la gente que va a ir a trabajar, a vivir afuera. Nuestros jóvenes son quienes van a poder romper ciertos paradigmas y entonces eso es lo que queremos. Que a través de la acción, de acciones concretas, puede ser que a veces de picar piedra, ¿no? Poco a poco, pero con que se generen conciencias en alguna parte de esa población, sabemos que ellos van a seguir luchando. A veces, quisiera decir que la equidad de género, a veces la gente la cumple y no tiene conciencia de que la hace. Cuando alguien reconoce el trabajo de su subalterno, cuando le da un cargo a una mujer, cuando acepta que el trabajo lo llevan a cabo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y les da ese reconocimiento, se les da el salario igual, es decir, puede ser que no tenga yo la conciencia de que estoy siendo equitativo, pero lo estoy desarrollando, estoy creyendo, estoy teniendo fe, estoy teniendo la confianza suficiente de que hombres y mujeres son capaces de desarrollar un trabajo en los mejores términos. Entonces, lo importante para nosotros es el cambio de actitudes. Estamos ya en los albores del siglo XXI, con muchos problemas en la sociedad, una sociedad del conocimiento que nos está generando cada vez mayores retos, la actualización, etcétera. Entonces tenemos que formar bien a nuestros cuadros. Nuestros universitarios sabemos que saldrán al campo laboral y tienen que tener capacidades, habilidades, actitudes y valores para que se desempeñen con éxito. Puede ser, bueno, el éxito lo podemos definir de diferente forma, pero sabemos que van a ser los líderes de los próximos años. Entonces, por eso nuestra responsabilidad es formar conciencias. Cuesta mucho, queremos decir que cuesta mucho. Son patrones culturales muy arraigados, son patrones que tenemos ya de muchos años, pero sabemos que con este tipo de eventos, por ejemplo, si le llegamos a una persona, si le llegamos a 2, a 3, sabemos que en su interior seguramente habrá una crisis que podrá sacarla adelante, luchando ahora a favor tanto de hombres como de mujeres. Porque también no te creas, yo creo que tenemos que generar solidaridad también entre mujeres. A veces entre nosotras mismas nos falta solidaridad. Creo que confiar en nuestras compañeras, en nuestros compañeros, saber que somos capaces unos y otros, nos llevará a mejores condiciones de vida. Estamos seguros de que así será. Uh-huh. Y hemos hablado o planteado algunas estadísticas que parecen catastróficas en materia de equidad de género. ¿Por qué no vamos por el otro lado para no dejar ese mal sabor de boca? Claro. ¿No? ¿Por qué no hablamos de los avances que se han tenido en materia de equidad de género? Sí. Bueno, Sayonara. Adelante. No, adelante. Si gustas tú plantearnos lo que se vive en el IEM Sí, desde claro. este punto de vista y ya Rosa María que nos dé un panorama más, Sí, claro. más global. En el caso del IEM, si me permites hacer una acotación. Sí, adelante. En la actualidad, que insisto, no compete al IEM, sino Sí. compete a los legisladores. Existe ya en el código una cláusula muy nada obligatoria, quizás muy endeble todavía, en el sentido de que las candidaturas hoy en día tienen que ocuparlas preferentemente no más de 60% de cualquiera de los dos géneros. Pero insisto, es todavía una legislación muy endeble que deja abierta la puerta para que no necesariamente sea equitativa. Pero bueno, reitero, no es una cuestión que atañe al IEM, porque quien hace las leyes son los diputados. De tal manera, solamente lo comento para que quede como un antecedente y por citar la situación en la que se encuentran
los candidatos, ¿no?, a un cargo de elección popular. Pero háblanos específicamente del Instituto Electoral del Estado de México. Sí, claro que sí. Voy a utilizar parte del eslogan que tenemos aquí. Hay buenas noticias, no todo es tan complicado. Afortunadamente, aquí en el instituto, cuando organizamos los procesos electorales, la participación de la mujer es muy importante. Y podría pensarse que las mujeres están guardadas o encerradas en su casa, y no es así. Uh-huh. Con datos de la Dirección de Capacitación a cargo del licenciado Rafa Garduño, que fue quien nos proporcionó estas cifras, les comentaría simplemente un caso. En el proceso anterior, en el proceso de 2012, tuvimos la necesidad de tener 69,276 funcionarios de mesas directivas de casilla. Y déjenme decirles, de esos 69,000, el 73% fueron mujeres y estuvieron ahí en alguno de los cargos a desempeñar, ya sea como presidente, secretario o escrutadores, y fueron 50,710 mujeres, o sea, el 73% de funcionarios de casilla en las pasadas elecciones fueron mujeres y un 27% de hombres. En el caso y esto es un dato interesante, porque entonces quiere decir que la mujer es muy participativa. Uh-huh. También con datos de la Dirección del Servicio Electoral Profesional a cargo del licenciado Humberto Infante, también les agradezco a mis compañeros de trabajo que me ayuden a sacar estos datos al Servicio Electoral Profesional. Por ejemplo, tuvimos 5,348 aspirantes a vocales. Ajá, una cifra muy grande. ¿En el proceso anterior? En el proceso anterior. Bueno, ahí bajamos un poquito porque tuvimos 2,513 mujeres y 2,835 hombres, como aspirantes, insisto, solamente como aspirantes. Como vocales designados en los órganos distritales, también la cifra bajó, 45 mujeres y 90 hombres, de un total de 135. Ajá. Pero, curiosamente, para instructores y capacitadores ya tenemos varios procesos donde los capacitadores son mujeres y los instructores son mujeres. Es decir, tenemos una base piramidal aquí de trabajadoras, de mujeres que vienen y nos ayudan a organizar los procesos. Un último dato. En los consejos distritales y municipales nosotros tenemos también consejeros. Y también en los consejos distritales y municipales la participación de la mujer es muy notoria. Siempre estamos, lo voy a decir, estamos ganando esos espacios. Hay más mujeres que hombres a la hora que hacemos el proceso electoral y que se meten en nuestra estructura como capacitadores, como instructores, como vocales un poco menos, y como funcionarios de mesas directivas de casilla. Entonces, si hemos ganado esos espacios, si en una pirámide nuestra base la están sosteniendo las mujeres, entonces la pregunta, y quizá para que se quede en el aire, ¿qué es lo que pasa cuando vamos más arriba, no? Que tenemos un poco menos el enfoque o la presencia de las mujeres. Afortunadamente en este instituto yo creo que las mentalidades están cambiando. Uh-huh. Y bueno, las cifras tienen que alegrarnos porque las mujeres somos participativas, ¿no? Claro, es el primer granito de arena. ¿Y cuáles son las conquistas de la mujer, las buenas noticias global en el Estado de México? En este caso te voy a mencionar dos ejemplos, uno a nivel general, que son las legislaciones que se han ya emitido. La ONU generó un documento que se llama Los Objetivos del Milenio para alcanzar, y el tercero precisamente habla de la equidad de género y de las condiciones justas para mujeres. Y también a nivel nacional y estatal pues están en boga las leyes contra la violencia, cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, y las leyes sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que son las que se suponía que se aplicarían. A nivel ya de Universidad Autónoma del Estado de México te quiero comentar que en la última negociación que tuvimos logramos, por ejemplo, que ahora se le dé un permiso a las mujeres o a los hombres, más bien a los hombres cuando nacen sus hijos, mayor número de días para que estén con los niños, pero también, por ejemplo, un permiso, una licencia para cuando son casos de adopción. Sí, o sea, anteriormente, y esto conforme y acorde también a la reforma laboral que se han emitido. Entonces, creemos que son avances que vamos consolidando el bienestar de las familias también. Y dentro de, si hablamos también en cuestión de estadísticas, he de decirte que en la Universidad Autónoma del Estado de México, por ejemplo, el número de estudiantes mujeres es ligeramente superior al de
los hombres, pero vamos más o menos en equilibrio, que es lo que buscamos, el equilibrio. Y, por ejemplo, en nuestra FAPOEM, en nuestra asociación, si bien son alrededor de 3,000 algo hombres, nosotros estamos abajo con un poco, es decir, más o menos estamos equilibrando. Eso habla de que el camino hacia la equidad que estamos trabajando. Tiene muchos kilómetros por recorrer, pero yo creo que llevamos un buen avance. Entonces, así que detrás de tu voto hay buenas noticias, incluso en equidad de género hay buenas noticias, falta mucho camino por recorrer, pero comenzar a poner los granitos de arena es un tema muy importante. Le agradezco mucho el haber estado con nosotros en este programa, Detrás de tu voto hay buenas noticias. El día de hoy abordamos la temática de equidad de género, un tema muy interesante, por supuesto, con especialistas en el tema. Le agradezco mucho a Soñonara Flores Palacios, subdirectora en la Secretaría Ejecutiva General del Instituto Electoral del Estado de México, que nos haya acompañado. Gracias. Lo mismo para Rosa María Hernández Ramírez, secretaria de Equidad de Género de la FAPA-UAM. Muchas gracias por tus conocimientos en la materia. Soy Veneranda Mendoza, también le agradezco que nos haya acompañado. Recuerda que este programa lo puede descargar y consultar incluso posteriormente en www.iem.org.mx o también en Facebook, a través de la dirección IEM Oficial, o en Twitter también estuvimos en @IEM _MX. Gracias por acompañarnos y les invito a sintonizar una emisión más de Detrás de tu voto hay buenas noticias. Buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias.